Tele.tv. Muy buenas tardes, espectadores. Ahora sí me lucí con el invitado que tengo. Es una persona que, además de que yo escuchaba y admiraba, luego tuve la oportunidad de, digamos, que ser amigos y luego que sea mi jefe. Ha sido mi mejor trabajo, mi mejor jefe. Lo extraño muchísimo, pero ahora lo tengo en exclusiva para ustedes. Así que démosle la bienvenida, nada más y nada menos que a Toño Esquinca. Toño, bienvenido a Rompehielos. Qué gusto verte, Ivonne. Qué ¿Cómo gusto, estás? después de tanto tiempo, muchísimo tiempo, Sí. muchos años. Oye, pero ya no oyes ni escuchas ni nada, Alfa. Sí, de vez en cuando. Es que pues ahorita que no salgo mucho al coche, pues no tanto. Pero mira, oíla en tu casa, en tu celular o en la computadora. Por favor, Ivonne. Oye, pero no sabes, ahorita que hablaste de esa época, qué bonita época fue esa. Yo creo que han sido los mejores años de Alfa y han sido una de las cosas más hermosas que han pasado en Alfa. Estoy totalmente, bueno, no sé si porque yo estaba en ese momento, pero yo lo disfruté muchísimo, era un gran equipo, estábamos todos, o sea, siento que como que fue todo el mundo estaba en Alfa, todo el mundo estaba en Alfa. Sí. Este era el mejor equipo, o sea, estaba Mata, Chaparro, Sí. Harry, o sea, estábamos todos, ahí era el mero así, grueso del despapalle, siento. Ay, sí, qué bonita época. Si vieras todo lo que extraño de esa época, todo lo que extraño en realidad. Era lo máximo y sí la pasábamos bien, además. Pero platícame, Ivonne, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué podemos hablar y qué podemos hacer? Tú dime, tú veme diciendo. Yo quiero saber, como te decía, aquí venimos a romper el hielo, a disfrutar cañón la entrevista, pero quiero de todos modos saber cómo llegaste, cuál es la historia para llegar a ser Toño Esquinca. ¿Cómo fue esa parte de inicio a hoy en día? Digo, resumen, pero donde puedas meterte, métete. Ok, desde que empecé. Sí. Ok, desde que empecé. Bueno, pues Toño Esquinca empecé yo, no me lo vas a creer, con un programa patrocinado por Mix Up en una estación que ya no existe, que se llama, bueno, sí existe, nada más que ahora se llama diferente, ahora se llama Reactor, y en aquel entonces se llamaba Órbita. Entonces, creo que ese ha sido mi mejor trabajo, porque en ese entonces, esta estación, pues yo empecé a entregar currículums por todos lados y nadie me aceptaba. Entonces yo llevaba un programa, un esquema, un boceto de programa para poder hacer, y lo que era yo de iluso, yo no sabía cómo se manejaba la publicidad en el radio ni cómo era este asunto, y yo quise tener algo patrocinado, porque si no lo tenía patrocinado no me lo aceptaban. Y entonces me abren la oportunidad para tener un programa los martes a las 11 de la noche. Puta, nadie me iba a patrocinar un programa un martes a las 11 de la noche. Y pues fui a Mix Up. En aquel entonces Mix Up era como ir al súper, porque era donde se consumía la música. No había internet, no había Spotify, no había nada. Habías que comprar los discos ahí, y lo que a ti te gustaba lo tenías que comprar ahí. Entonces, afortunadamente, la señora Emma Masri, que es mi madrina y es una de las personas que más quiero en la vida, la agarré un día, para no hacerte el cuento largo, la agarré un día con prisas. Yo iba diario a sentarme en la recepción, diario tenía que estar en la recepción, y me dijo, ok, tienes nada más un mes y a ver si funciona, pero no lo quiero los martes a las 11 de la noche, lo quiero los viernes a las 8 de la noche, y se va a tratar de presentar todas las novedades de la música para la gente. Entonces, para mí era delicioso, porque me pagaban a mí, yo me pagaba, de hecho yo me pagaba y yo le pagaba a Limer mi espacio, mi tiempo, mi hora. El Limer me decía, órale, te sale en tanto tu programa. Bueno, pues entonces yo se lo vendía a Emma Masri, ponía mi ganancia y le pagaba a Limer. Pero eso no era todo, yo era el hombre más feliz del mundo, porque en ese entonces yo tenía derecho a escoger
11 CDs, que los que quisiera para hacer el programa. Entonces yo era un verdadero consumista de la música, consumía todo de la música. Siempre he sido un melómano incurable. Entonces yo decía, puta, tengo discos gratis, importados, europeos, dobles, triples, cuádruples, y aparte de todo me pagan y trabajo 1 hora a la semana. 1 hora a la semana, puta, soy el hombre más feliz del mundo. Pero la felicidad siempre se acaba. Y de repente, el que era mi jefe me dice, oye, me ofrecieron trabajo en Grupo Asir. ¿Quién se viene conmigo? Había un personaje que se llama el Bazooka, que trabajábamos juntos, y el Bazooka y yo dijimos, no, pues nosotros nos vamos. Y nos fuimos con él. Y él nos prometió, no, vamos a tener una estación de rock y vamos a hacer todo lo que hacemos aquí en órbita, pero allá en el FM, y es industria privada, nos van a pagar, Dijimos, pues va. Le digo a Emma Masri, gracias, señora, ya no puedo seguir con el programa, perdónenme. Y, oh, sorpresa, que ni fue FM, ni era de rock en la estación. Empezamos a tener que hacer, yo empecé a hacer la producción de una estación que en ese entonces se llamaba Inolvidable. Inolvidable después se convirtió en Amor. Y yo tenía que hacer la producción, el vestido, los promocionales, todo. Y nos dieron una AM para competir, una AM que era 1180 de AM, e hicimos Óxido. En 1998, jugamos con el tiempo antes de que el fin del milenio FM se termine. Óxido 1180 AM. Una estación que se llamaba Óxido en AM, y de ahí pues vinieron un chorro de cambios. Aníbal Córdoba dejó de ser mi jefe, salió de Grupo Asir. Hubo otras cuestiones ahí. Y yo me quedo en Grupo Asir trabajando como productor, no al aire. Tenía un programa al aire que era el de Óxido, desaparece estación porque se convirtió en una estación deportiva. Y después, no, pero espérate, para entrar yo a Asir, a mí me contrataron como mensajero, no había plazas ni de locutor, ni de productor, ni de nada. Entonces me dijeron, hay una plaza que es de mensajero. ¿Le entras? Y puta, sí, le entro. Y estuve de mensajero 3 meses, luego de operador en las madrugadas, en el horario de 12 de la noche a 6 de la mañana. Puta, yo me acuerdo que en aquel entonces había que poner cartuchos con cada canción y quitar el cartucho y poner otra, ir viendo la programación impresa y quitar y poner y quitar y poner. Y yo me acuerdo cuando me quería aventar una jeta, ponía Stairway to Heaven de Led Zeppelin, que duraba 12 minutos, y una de Meat Love, que duraba otros 15, y luego ponía Inagada la Vida de Iron Butterfly, que duraba otros 18, y me dormía 1 hora con esas 3 canciones para no cambiar los cartuchos. Pero fue muy emocionante y muy padre, porque yo sí le doy gracias a Dios de haber pasado todos los puestos que existen en el radio, ya los ocupé. Solo me falta ser dueño, pero para eso todavía me falta mucho. Pero ya pasé todos los puestos, todos los que había por haber en la radio, afortunadamente ya los hice. Operador, mensajero, operador, productor, escritor, guionista, asistente de producción, locutor, todo. Y eso es por eso amo esta profesión y por eso amo el radio. Y yo creo que por eso fue una de las cosas más bonitas que nos pasó, el poder experimentar cuando tú llegaste a Alfa todo lo que hacíamos y todo cómo lo vivíamos. Era muy padre. Increíble. Bueno, ese es el resumen más o menos, porque luego ya empecé a ser locutor de Mix. Bueno, compartí un programa con Javier Poza, que yo creo que fueron mis años más detestables, porque era un dolor de piel hacer un programa con Javier Poza. Yo a él lo estimo mucho, lo respeto, pero nunca coincidimos en nada, somos diametralmente opuestos. Y hacer clic con él, puta, eran los sábados a las 6 de la tarde. Y llegar los sábados a las 6 de la tarde en un programa de rock y decirle, puta, oye, a mí me gusta esto. Uy, canalito, pero fíjate que eso no va con esto. No, pero es que eso tampoco va con esto. Puta,
media hora para decidir una pinche canción. Era horrible tener que ir los sábados a las 6 de la tarde a hacer ese programa. Pero, pues bueno, eso me tocó y afortunadamente después, eso fuera en Digital 99, que después se llamó Disney y ahora es Match. Y ahí fue. Después yo me metí a Mix, me dieron el programa de las tardes. Gracias a Dios el rating funcionó muy bien y nos pasaron al programa de la mañana. Y de ahí, pues ya, me vine para Alfa, a Radio Centro. Yo siento, y yo tengo una teoría, que las grandes personalidades, o la gente de mucho éxito que están en los tops, siempre tuvieron varios nos para llegar a ser. ¿Cuál fue tu no más fuerte para llegar a ser Toño Esquinca? Porque te consideran los tops, evidentemente, y eres. ¿Mis nos más fuertes? O uno que hayas, o sea, sí, siento que hay muchos que te dicen no tienes la voz, no tienes el físico, no tienes la experiencia, no, o sea, siempre te dan nos. Y de repente siento que ha de ser delicioso para ti o para esta gente voltear y decir, imbécil, ¿no? ¿Ves? ¿No te acuerdas? Pues mira quién está ahí, dónde estoy, en el prime time y 4 horas, o sea, ha de ser como, no sé, llenar ese gusto propio y esa, no sé, sí, orgullo. Sí, ¿no? sí, definitivamente sí tuve muchas trabas o muchas cosas que me dijeron, no, todavía no, tú no. El poder entrar tan solo al aire, el empezar a tener un programa al aire en ASIR, en Grupo ASIR, me costó mucho trabajo porque yo me había dedicado a la producción, yo llegué como productor. Cuando empecé a levantar la mano, cuando quise hacer castings para las estaciones de ahí dentro, pues no me lo permitieron porque no creían en mí. Y porque no creían, bueno, yo creo que el más duro, ahorita pensándolo bien y recordándolo, lo que más me sorprendió en algún momento fue que la primera vez que me dieron una oportunidad al aire, ya sin patrocinio, sin nada, etcétera, fue en Mix a las 11, a las 10 de la noche, no es cierto, a las 9 de la noche, una hora antes de la hora nacional. Una hora antes de la hora nacional me dieron a mí mi primera oportunidad en Mix. Y yo, como era el productor, hacía diferentes promocionales de conciertos o lo que fuera a ver, y había comprado una librería llena de efectos. Y entonces oí el wow, ¡bú! Oh, y dije, esto es una muchedumbre. Yo en aquel entonces era muy fanático de un programa que, bueno, siempre he sido fanático de él, Graham Norton, y siempre he sido fanático de David Letterman de hace muchos años. Había un programa de David Letterman. Pero de Graham Norton también siempre me ha fascinado su estilo. Entonces dije, puta, qué padre sería tener al aire un programa con muchedumbre, con gente. Y dije, pues esta va a ser la muchedumbre. Y la empecé a meter, y entonces yo mismo me contestaba con la botonera de efectos y me ponía mis bus y mis wows, todavía lo hago. Y lo primero que me dijeron fue, al primer programa que tuve al aire, o quitas esa porquería o dejas de estar al aire. Dije, pero pues es la muchedumbre, suena... No, esa es una porquería, suena muy naco y está horrible, me dijeron. Y dije, bueno, pues lo voy a quitar. No hice caso a la primera, lo volví a hacer al siguiente domingo, total que me la llevo así los 4 domingos. Y cuando vuelvo a ver a mi jefe en aquel entonces, que quiero con todo el alma, yo creo que ha sido una de las personas más grandes que me ha dado Dios, es Romeo Herrera, director de radio de ASIR. Me vuelve a llamar después de un mes y dije, chin, lo de la pinche muchedumbre, carajo. No la quité, carajo. Me van a... Ya, valí, ya, adiós, ya. Y me dice, oye, ¿sigues poniendo esa muchedumbre, verdad? Le digo, sí. Puta, pues no lo dejes de hacer, cabrón, porque mira tu rating y ve nada más lo que está pasando a las 11, a las 10, a las 9 de la noche los domingos. Esto es inusitado. A partir del próximo mes te vas a ir a la tarde y vas a entrar en el drive time a las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la noche. Yo dije, puta, pues padre. Y seguí poniendo la muchedumbre, y en aquel entonces era pues algo único, algo que llamaba mucho la atención.
Estoy hablando del 2001, 2002, y entonces de ahí me pasaron a la mañana en ese mismo formato. Yo creo que ese ha sido el no al que gracias a Dios nunca le hice caso. El no del cual nunca me arrepiento de no haberle hecho caso a mi jefe. Tenías una punzada de que sí iba a jalar, de que sí estaba padre y dijiste, no, a ver, le voy a echar ganas. La Sí, voy a forzar. ¿Sabes qué, Ivonne? Yo creo que lo más interesante de eso, de tu pregunta, que sí tiene mucho trasfondo y me encanta eso, de que siempre hay un no para un sí, o hay muchos nos para un sí, es sobre todo qué tanto eres capaz de poder entender lo que estás haciendo, porque muchas veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo y muchas veces no somos conscientes de a dónde queremos llegar. Y si no tenemos una meta clara, no eres consciente de tus fracasos. Todos tenemos fracasos diarios, pero no eres consciente ni no aprendes a dónde quieres llegar. Eso es lo interesante de esa pregunta, del trasfondo de esa pregunta. Me encantó, cierto. Si no, mira, date cuenta de algo. Cuando no tienes una meta, cuando no tienes una fecha límite, un propósito, es cuando te invade la pereza mental, la pereza física, la pereza emocional, la pereza ideológica y ya valiste madre. Pero si tienes un objetivo, sabes todo lo que no te funciona. Y entonces encuentras lo que te va a funcionar, pero tienes que pasar por muchos no funcionamientos para poder llegar a un punto que tiene que ver con el éxito que puedas alcanzar o con la meta que te quieras poner. Muchísimos nos. Y cuando tú trabajabas conmigo, puta, cambiaba de actitud y de proyectos de un día a otro. Pero así es esto y tienes que ir viendo cómo se va adaptando lo que tú estás haciendo y siempre te vas dando cuenta. Hoy en día es mucho más rápido que nos demos cuenta en las redes sociales, en tu reflejo de cosas, pero eso ya es otro cantar. Si quieres, después hablamos de lo de las redes sociales. Y sí, cierto, exacto. Si tú tienes tu meta clara y el punto fijo, es más difícil que te panden. Si vas como de, pues a ver, voy a pedir trabajo, a ver si, o voy a ver, chance y lanzo un disco y a ver si no sé qué. Pues en el primer no, dices, pues sí, no, la neta no soy cantante, no me va por ahí, ¿no? O sea, pero si tú sabes, yo tengo voz, tengo este proyecto y hasta que no esté en el Auditorio Nacional con 10,000 espectadores no me canso, pues nadie te va a tirar, ningún no te va a tirar. Eso está buenazo, me encantó ese final que le diste a mi punto. Es que es la verdad, o sea, cuando no tienes un objetivo, pierdes todo de vista. Cuando no hay un objetivo, el hombre vive de objetivos y vive de fechas de caducidad, o al menos así debemos de vivir, con fechas de caducidad y que tú mismo te vayas midiendo, porque llegó un momento en mi vida en el que yo ya no quería ganarle a la competencia. Gracias a Dios lo pude hacer muchas veces y pude llegar a muchos lugares antes que ellos o más arriba que ellos. Pero llega un momento en el que el desgaste en eso es absurdo, porque yo no estaba creciendo emocional ni espiritualmente. Y entonces dejas que cada quien tenga su camino, su carril, pero lo que sí es bien importante es que tú tienes que ser una mejor versión de ti que lo que fuiste en marzo del 2020. Este marzo del 2021 tienes que ser muchísimo mejor versión de lo que fuiste hace un año. Si no estás igual, pues estamos peor. Esa es la realidad. Wow. Oh, háblame, sácame la plática porque ya no sé qué más decirte. No, Tú pregunta, me encanta escucharte, mijo. Oye, Pues, me ¿qué? acabo de bañar, Ivonne, me acabo de bañar. Aparte, no lo logro siempre, por eso traigo el pelo bien pegado. No lo logro siempre, Ivonne. Se notó tu belleza y tu shampoo aquí. No lo logro siempre, y fíjate que me baño solamente cuando me entrevistan en internet, nada más. Ah, pues gracias, hueles bien. Eso sí, no te lo puedo garantizar. No, dígame, Oye, Ivonne. Antonio, ¿y qué otras creaciones? Porque exacto, durante toda tu trayectoria siempre has
sido revolución, siempre has inventado, has creado, has puesto la vara alta para las otras estaciones, para tu competencia, para otros locutores. ¿Qué otro, así como la muchedumbre, has metido al juego de la radio? Mira, hay algo de lo que me siento muy orgulloso. Cuando yo empecé en el radio, desde que estaba en Óxido, después de lo de Órbita, que fue patrocinado por Mix Up, era nada más meramente un programa musical que presentaba novedades, pero en Óxido yo tenía un turno. Y en ese turno al aire, yo quise empezar a meter diferentes conceptos, como, pues, conceptos muy metafísicos, muy básicos, que hoy son muy trillados, son muy choteados y muy manoseados. Y lo curioso es que en aquel entonces, cuando yo era joven y le llegaba a un público joven, empezaban a entender estos mensajes como, ¿qué estará diciendo este güey? ¿Por qué me está hablando así? ¿Por qué me está diciendo qué cosas? Hoy en día escuchas conceptos como, te voy a decir uno muy básico y muy torpe, todo lo que piensas se te hace realidad. Ese tipo de cosas, ese tipo de conceptitos pequeños, yo los hacía en 1995, 96. En 1995 empezaba ese concepto, fíjate, aquel entonces, en 95. Y yo recuerdo que la gente me decía, ¿por qué hablas así, güey? ¿De dónde sacas eso? Bueno, pues tengo libros y creo en libros que hablan de esto, de esto, de esto. Y empezaba a leer en aquel entonces, mi hermana más grande me enseñaba el Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez y cosas que después fueron muy, muy, muy choteadas, manoseadas, etcétera. Pero creo que de eso me siento muy orgulloso y de eso me jacto y me siento muy orgulloso. Empecé a tener un estilo y una forma de hacer las cosas. Eso después se transformó en mentes brillantes y empezaba a leer pensamientos de escritores famosos o de personajes famosas que hayan triunfado o que hayan legado algo. Y después empecé a meter frases célebres. Y eso le empezó a gustar muchísimo a la gente. La combinación música-palabras le empezó a gustar mucho a la gente. Y de eso me jacto, de haber, y me siento muy orgulloso de ello. Y gracias a Dios, el público lo aceptó y apoyó ese concepto. El concepto de esas cosas positivas que me acuerdo, y he tenido experiencias muy gratas y satisfacciones muy hermosas de personas del público que me agradecen constantemente, de clientes o de marcas que cambiaron su marca y su branding por el programa y me lo dijeron. Estas tortillas, estas sanísimas, o ¿cómo se llaman las tostaditas estas de maíz? Saulitas. Las sanísimas, que empezaron a meter frases en los empaques. Había un restaurante, no sé si todavía exista, Pan Envía, que me dijo, oye, por ti, y los dueños de allá me dijeron, por ti empezamos a meter frases en nuestras envolturas de las baguettes. Nutra, ¿cómo se llama? Los sobrecitos amarillos de endulzante. Esplenda, ¿no? Esplenda, sí. Entonces, a mí me dio muchísimo gusto eso, porque sí fue una revolución en su momento. No puedo abandonar ese estilo, porque ese estilo fue el que a mí me hizo, y es mi estilo. Que haya sido también una corriente, un factor ideológico y energético en el planeta que se empezó a abrir a muchas cosas, a muchas vertientes, eso ya no fue mi culpa, pero no lo puedo dejar y no puedo dejar de tener ese tipo de contenidos porque sería como traicionarme a mí. Esa es mi esencia. Y si un día de repente me dedico a dar deportes o me dedico a dar, no sé, aspectos políticos, deportes o cualquier otra cosa que no va conmigo, pues la gente no me lo va a creer, y no me lo va a creer porque en 25 años no lo he cambiado. 25. Y eso es algo que no quiero cambiar nunca. Nació conmigo, no sé si yo lo inventé, no sé si yo no lo inventé, a mí me funcionó cuando lo empecé a hacer y no lo puedo traicionar y no me puedo dejar a un lado, ¿no? Y además, ahorita que lo dices, y creo que fue el breaking point para conocerte, ponías tú un mantra, ¿te acuerdas?
y hablar la canción feliz. a cantar el mantra. Para los chavitos. Eso era magnífico. Y entonces lo ponías creo que a las 7 de la mañana en punto. A las 7 de la mañana. Y yo llegaba, o sea, mi clase de 7, o sea, de la universidad, empezaba a las 7. Entonces me juntaba con una amiga a las 6:55, heladas así afuera de los salones. A ver, ponte a marcar, ya va a ser el mantra. Y marcábamos, y pues claro que saturadas las líneas, ¿no? Nunca pude marcar. Y entonces, como meses después, fue el Congreso de Comunicación en la Anáhuac y fuiste invitado. Sí. Que ahora sí, que ahora que te conozco y sé cómo eres, no sé cómo me atreví a hacer lo que hice, pero lo voy a contar. Ahí te conocí. Ahí te conocí. Acabó la mesa redonda y así todos dieron sus puntos, todos muy profesionales. Alguien una pregunta y nadie. Y ahí va Ivonne. Yo. Pero no es pregunta, es una petición a Toño. Sí, la canción feliz. ¿Qué pasó? Siempre marco en la mañana, no me entra, quiero cantar el mantra contigo. ¿Y tú? ¡La canción feliz! Sí, la canción feliz. La gente marca y ellos la cantan. Y yo, sí, pero pues ya sé que estás aquí, cántala conmigo. Insisto, yo no sé cómo le rifaste a cantar conmigo, que ese era tu estilo. Y ahí vamos los dos. Sí, cómo no. Y fíjate, ve, ahora que tocas ese punto, también es algo que es increíble para mí. Las generaciones, así como pasan, así como tú me oías desde aquel entonces que estabas en la universidad, de haber sido hace unos, ¿qué? 15 años que estabas en la universidad. Bueno, hay chavitos, pero no chavitos. Hay personas de 25 años que me veían desde los 10. Y hay personas desde que comenzó Alfa, que fue hace 11 años, que me oían desde los 10 años y ahorita tienen 21. Entonces, y ahorita los niños también están aceptando mucho la canción feliz y les encanta la canción feliz. Entonces, es algo que también ha trascendido en el tiempo y eso es algo bien padre. Eso es algo a lo que le doy muchas gracias a Dios por eso también. Pues sí, insisto, creo que has metido otras cosas. No sé si también, que es de mis cosas favoritas, hicimos en Alfa, los Alfa conciertos. Claro que existían otros conciertos y todo, pero siento que ¿te acuerdas? Nos pasábamos increíble en los conciertos. Increíble un concierto. Cañón. Platícanos, ¿Cómo? ¿Cuáles fueron los conciertos que hicimos? El primer Alfa concierto fue en la Benito Juárez, ¿no? O en la Venus. Ah, sí, pero fue nada más DLD y La Gusana Ciega, para regalar pan de muerto, nada más. Para regalar pan de muerto, y ya. Y luego la siguiente vez creo que ya fue en la Venustiano Carranza, una explanada mucho más grande. No, fue en Benito Juárez, pero ya en la explanada de Benito Juárez, porque el primero fue en el Parque de los Venados. Cierto. Y el otro ya fue en Benito Juárez, en la explanada. Ya invitamos un cartel más profesional. Bueno, siempre, de entrada, siempre jalaron con nosotros muy buenos amigos ellos, La Gusana Ciega, DLD. Eran los de cajón. Y los estrambóticos. ¡Ay, los estrambóticos! Sí, los estrambóticos. Bueno, en el último concierto que hice en la Arena Ciudad de México, que fue hace 2 años, los estrambóticos también estuvieron. Pasos, además. Ahora traigo el pelo como Adrián, nada más que en blanco. Sí, ya vi, se ve muy padre y te ves muy bien, Ivonne, te felicito. Te ves muy bien, de veras. Estoy estrenando look, tal cual es mi primera entrevista con este look. Hoy salí del salón. Está padrísimo, te felicito. Gracias. Oye, pero ¿es colorado, es oxigenado, es ¿cómo se llama? De colorado a muerte, o sea, una decolorada tras otra, literal hasta que llegas a blanco, literal, y de blanco te matizan a gris platinado. Se ve muy padre se ve, felicidades. Gracias. Me gusta. ¿Hace cuántos años trabajaste conmigo, Ivonne? Fue en el 2013 y 14. Sí, no, 13 no 14, fue 12 y 13. 15. 12 y 13, ¿no fue? 12. Yo creo que fue 12, 13 y 14. Sí, tienes razón, 12, 13, 14, sí. 12, 13 y 14. Fueron años maravillosos. ¿A ti te tocó cuando salió Alfa Monterrey? Justo ahí terminé mi ciclo. Cuando entramos a Monterrey. Sí.
Ya no te tocó Guadalajara, ni te tocó Cancún, ni te tocó todo. Oh, deberías de ver qué relajo es ahora. Qué bueno que no estás, Ivonne. Qué bueno que no. Pero siempre eres bienvenida acá, Ivonne. Haz algo acá. Ven a tu casa otra vez. Regresa, Alfa. Toño, estamos Oye, grabando, sí, te lo digo en serio. Regresa. pero ultra más que feliz, ya te había dicho, aunque me des justamente 1 hora antes de la hora nacional, me Es muy buena apunto. hora esa. Es muy buena. Así empecé. A las 9 de la noche. De Pues los domingos. tú dime cuándo, yo feliz. De eso. Ya platicaremos de ello, Ivo. Ya platicaremos de ello. Tú suelta otra pregunta, Ivo. Viene. A ver, dime tus anécdotas favoritas, porque también creo que has de tener varias historias de decir, no, ahora sí, híjole, claro que tienes miles y yo viví 500, pero de qué oso que me aventé ese comentario al aire, se me salió una grosería. Bueno, bien es sabido uno que no quiero recordar en las elecciones del 2018 en mayo, que tuve un comentario que pues, caló muchísimo. Pero fíjate, y quiero hacer una cosa y lo voy a hacer contigo en este programa, Ivonne, y contigo, porque yo jamás en la vida, jamás le he faltado el respeto a un presidente. Y fíjate que ya tengo conscientemente político, no de edad, política conscientemente, porque una persona no es consciente políticamente a los 18 años. Y no es consciente porque el cerebro todavía no se acaba de desarrollar. Y la corteza cerebral, que es donde uno toma las decisiones constantemente de la vida, las trascendentales, no está desarrollada ni formada. Entonces, una personita de 18 años, personita me refiero por su edad, no porque sea, no por minimizarlos, sino una personita de 18 años, porque es muy joven, es un niñito, una niñita, no pueden decidir, no tienen la capacidad de decidir. Por eso la votación tiene que llevarse hasta los 21 años, no a los 18, es por mera bioquímica, por mera genética y anatomía del hombre. Bueno, De acuerdo. A los 18 años, que yo tenía 18 años, apenas empezaba a ser consciente de políticamente hablando. Sí tengo noción de la historia, de todo lo que pasó cuando tenía 6 años, 12 años, me acuerdo perfecto de cuando estaba en la secundaria, me acuerdo perfecto de cuando estuve en la preparatoria, me acuerdo perfecto de cuando estuve en la universidad. Pero conscientemente, hablando de conciencia política, llevo más o menos 4 sexenios políticamente, 4 sexenios políticamente consciente, 4 sexenios, no más, aunque los haya vivido, 4 sexenios. Y en esos 4 sexenios, que me han tocado 4 presidentes estando al aire, a ninguno le he faltado al respeto. A ningún presidente jamás le va a faltar al respeto. Si yo me dirigía así al que era candidato, no era presidente, era candidato, y hablando en lenguaje político, como está la política hoy en día, que la política tristemente ya cayó en el fanatismo de las porras de fútbol, porque yo veo cómo defienden a su candidato político, a su partido, como si fuera fútbol, y no es fútbol. Y quien empieza a ver la política con tal fanatismo ha perdido cualquier capacidad de crecer en la humanidad. No va a poder crecer jamás, o trascender, o tener una visión o un espectro más amplio. Y en aquel entonces, él era candidato. Me refería a él como candidato, nunca siendo presidente. Total, que me costó muchísimo, me costó mucho, el precio fue enorme. Salí del aire 2 meses, se me imputaron cosas que no fueron ciertas, las tuve que aceptar, tuve que grabar un video de disculpas y yo cumplí mi castigo. De hecho, tengo una advertencia muy clara. Entonces, nunca ha sido mi estilo insultar a uno en turno. Sí,
es mi deber, como cualquier deber de cualquier persona que esté tras un micrófono y tras un medio de comunicación, poner las cosas de una manera más clara, o que si tú has entendido algo, lo puedas transmitir de una forma en la que la gente se pueda dar cuenta de lo que en realidad está sucediendo. Porque sería un verdadero y gravísimo error, sería un pecado el que no se pudieran ver o marcar o puntualizar las cosas que están mal hechas. Como siempre ha pasado, nadie es perfecto, nadie. Y los presidentes que hemos tenido, cada quien habla de la feria como le va en la feria. Exacto. ¿No? Cada quien. Pero sí es muy cierto que hay que ver de alguna manera las cosas objetivas. Por eso hago tanto hincapié últimamente en mi programa. Me he clavado mucho en la historia. La historia yo creo que es lo que más me fascina a mí. La historia es verdaderamente apasionante y es verdaderamente hermosa. Cuando tú conoces la historia, tiendes a no repetir los mismos errores cuando la conoces. Pero cuando no la conoces, siempre vas a estar repitiendo uno y otra vez los mismos errores. ¿Y a qué voy con esto? Fíjate, y no me gustaría hablar mucho de eso, pero te lo voy a decir a ti. Yo te garantizo, te apuesto lo que quieras a que sea el futuro de México en los próximos 10 años. Y te puedo decir todo lo que va a pasar. Y no porque yo sea brujo, ni mago, ni sabio. Es simplemente lo que ha pasado en la historia de nuestro país, políticamente hablando, repito, los 24 años que llevo consciente. Ya tengo muchísimos más de edad, pero en los 24 años que llevo consciente y que me han tocado, en los presidentes que me han tocado, conscientemente hablando, porque antes de los 21 no es consciente políticamente, lo que puede pasar en el país en los próximos 10 años. Y lo tengo clarísimo. Y no me guste o no, o esté de acuerdo o no, sé hacia dónde vamos y sé lo que va a pasar. Y eso se ve cada día y cada día lo compruebo más. Y comparas la historia, no solo de nuestro país, sino de otros países, lo que está sucediendo y sabes hacia dónde nos dirigimos. Sabrías perfectamente bien hacia dónde vamos a estar. Y hay que entrarle a esto porque no lo vamos a cambiar, es la historia. Y es un patrón repetitivo en la historia de México. Eso te iba a decir, y que además, y en la de México y en la de la humanidad, o sea, se ve que nada más no aprendemos y seguimos con tarugadas como el racismo y las clases sociales y el político, y no, eso solo le pasa a Venezuela, a México no, y ahí vamos y lo hacemos, y ahí vamos, y nada más no evolucionamos como raza, o sea, literal. Va Los muy derechita la línea va muy derechita y ya sabemos a dónde vamos a llegar. Tienes razón, sí, totalmente. Y es más, te lo puedo apostar, si quieres hacemos una quiniela y se lo puedo apostar a quien quiera lo que va a pasar. Y estoy completamente seguro. Entonces, lo que sí es un hecho es que yo creo que la tarea, o al menos mi tarea, mi compromiso para con mi país, para con mi sociedad, porque todos tenemos que tener un compromiso de alguna manera, todos tenemos que aportar algo. Y yo creo que lo que puedo aportar, simple y sencillamente, son semillas de curiosidad en diferentes cuestiones, tanto en el aspecto energético o de la metafísica que hablo, en el de la historia, que me encanta tocar puntos de la historia y hacerle ver a la gente, a las personas, que hay muchísimos caminos, hay muchas vertientes, que hay lectura, que la gente lea, por favor, porque cuando uno lee, empieza a ver diferentes conexiones sinápticas. Entonces, en esa sinapsis, en esa colisión de neuronas que tenemos, al leer nosotros y al ver una palabra distinta que no dominamos o que no estamos acostumbrados a decir, nuestro cerebro empieza a cambiar diferente y empezamos a tener otros procesos creativos, otras ideas, otras ganas, etcétera. Y eso es lo que yo creo que le hace muchísima falta a nuestra sociedad. Me está dando mucha tristeza hoy en día ver cómo las redes sociales se han convertido
en lejos de cuando empezaba el internet, cuando yo empezaba en el radio y que te hablaba del programa que tenía que tener noticias de la música más nueva y de descubrir de dónde venía X grupo para poder hablar de él, pues tenías que acudir a Tower Records, que era la que recibía revistas importadas y de Inglaterra, newspapers de música, poderlos leer, y tenías que recurrir a amigos, a fuentes físicas, personales, para poder sacar la historia. Pero en aquel entonces empezaba a haber internet. Entonces, para conectar, había poquitas oficinas o pocos lugares donde había internet. Y era tardarte media hora para ingresar a una página que apenas las demás empresas empezaban a creer en el internet. Y cuando empezó a haber un despliegue de internet, yo decía, qué maravilla, puta, esto es lo más fregón del mundo. Y tienes acceso a cualquier libro, y tienes acceso a la música, y tienes acceso a todo. Y así como se pensaba que era una maravilla, que nos iba a dar la información necesaria, que nos iba a dar las herramientas necesarias para el conocimiento, para lo que nosotros tuviéramos necesidad de encontrar, resultó ser una fuerza completamente negativa que no supimos aprovechar. Hoy el internet se ha convertido en una desinformación exorbitante, tremenda. Lo que me da risa y lo que me da coraje es que veo gente que comparte, ¿cómo se llama? ¿Mensajes? No, encabezados sin leer la nota. Nada más comparten el encabezado de un portal y comparten el encabezado y no leen la nota. Y me da mucha risa cómo se agarra la gente a guamazos en Twitter por los que están en pro de la 4T, los que están en contra de la 4T, y se pelean como si fueran dos porras de fútbol. A eso me referí al principio. Pero hasta de tonterías, Toño, ni siquiera de política, y tú lo has de ver, o sea, sí, no, de mis videos de YouTube, ¿no? Estamos ahorita hablando de cualquier tontería y de repente pone uno de, no, lo que dijiste no es marinera, es tondero, y el otro, tú inculto porque no eres peruano, entonces es tondero, y el otro se pone, sí, pero si tú sabes que, y dices, ¿es en serio que se están peleando? ¿Por qué tienen tiempo de pelearse por una estupidez en una red social? Que sí, además de red social se está haciendo antisocial, o sea, es de flojera leer estos amargados comentarios de esta gente que, pues, no sé, no sé. Pero si está cañón, se agarran a guamazos, pero durísimo. Durísimo. Y el trending topic, ¿no? Y yo, honestamente, te voy a ser bien honesto. Por mi salud mental y por todo esto, yo creo que a todo mundo en esta parte del COVID y del encierro y todo esto, sí llegamos a tener todos de alguna forma incertidumbre, miedo. Empieza a haber una etapa, y te lo digo y te lo confieso muy honestamente, rompiendo el hielo. Eso. Yo sentía, y hubo momentos, y ha habido momentos en los que de repente, eso lo empecé a sentir muchísimo en diciembre y en enero, por ejemplo. Y hace un año también, en junio, julio, que de repente te empiezas a dar cuenta y dices, ay, se murió fulano de tal, ay, no manches, en serio. Todo empezó el año pasado, murió Chaparro, el año pasado. Luego murió otro DJ que nos hacía los programas mezclados los sábados y viernes en Alfa. Me empecé a enterar de diferentes cuestiones, a algo más cercano, y como que tardó un proceso todo esto. Como que cuando fue el lockdown, el primero, el de marzo, el que se está cumpliendo un año, como que no sabías de gente tan cercana que se hubiera contagiado. Y todavía mucha gente decía, no, eso es un mito, no, esa enfermedad no existe, no, que nada es cierto y que no, bueno, hubo muchas cosas, ¿no? Pero de repente te empiezas a dar cuenta que era cada vez más cercana a las personas a las que les estaba afectando y que estaban falleciendo. Y de repente en enero, diciembre, yo me empiezo a enterar de mucha gente cercana que empezó a morir, gente de mi edad y más jóvenes. Y dices, puta, no es cierto, pero si esa persona se dedicaba a hacer ejercicio todos los días y llevaba una vida inmensamente más saludable que la mía y era increíble, pues se murió.
Y entonces dices, no, no puede ser cierto esto, ¿de veras? Y yo creo que todos en algún momento empezamos a tener incertidumbre, empezamos a tener de alguna manera miedo y abrumación. Y yo lo llegué a sentir muchos días. Dice, puta, ¿y mañana qué le digo a la gente, carajo? Si me pongo a transmitirles mi pavor, puta, ya valimos todos. Sí, exacto. Entonces dices, ¿qué hago? ¿Y cómo lo puedo hacer? ¿O cómo lo puedo superar? Esto me está afectando bien cañón a mí. Y llega un momento en el que te sientes inseguro, en el que puedes perder tu trabajo, en el que puedes perder a un familiar, en el que puedes perder tu vida. Y ese tipo de saturación de información, yo la dejé. Y por mi bien, por salud mental, lo que hago desde hace más o menos unos 5 o 6 meses, te lo voy a recomendar y es maravilloso. Entro a Twitter, yo nada más veo Twitter por las personas que me escriben a mí y los temas que estoy tocando en mi programa al aire. Facebook, yo veo a la gente que me escribe en Facebook por lo que estoy hablando al aire y tengo una retroalimentación instantánea. Y las publicaciones que hago, ok, tomo en cuenta los comentarios que son constructivos, las críticas que son constructivas, las tomo muy en cuenta, me pongo a analizar, agradezco a la gente que me aplaude lo que digo o que les gusta, por supuesto, pero de ahí en fuera hago todo a un lado. Yo cuando entro a Twitter jamás le doy en el trending. Y fíjate, yo hace 2 años estaba bien clavado con todo mi equipo y teníamos que hacer trending topic diario y lográbamos trending topics diario. Pero un trending topic es nada. No me interesa ahora la parte de Twitter. Honestamente, no me interesa más que lo instantáneo que una persona me pueda decir a mí por lo que estoy diciendo al aire. Ahí sí sé que es una persona que me está escuchando. No es otro mundo totalmente paralelo, inmerso en una red, que a lo mejor tengo una cantidad de seguidores que me odian. ¿Cómo para qué sigues a alguien que odias? Sí, no entiendo eso. No ¿Cómo entiendo. para qué chingados vas a seguir a alguien que te cae mal? Y darle de tu tiempo a esa persona. Sí, y que me escriban y que te digan, y es que dijiste, o un comentario que pongo, una publicación que pongo, y que me mienten la madre, y dices, puta, esto sí, la verdad, esto es el colmo de la pendejez. Es como amarrarte a la defensa de un camión e ir atrás ahí, agarrado en la defensa del camión, dándote de guamazos en el pavimento, ¿no? Oye, sí es cierto, ¿cómo maneja Antonio ese odio y amor a Toño Esquinca? O sea, ¿cómo puedes? Tiene que haber un manejo de callo o hacer costra para poder, no sé, justo, porque es padrísima la parte de que te aman y Toño y las cartas. Sí, Me puedo haber claro. recibido 17,000 cartas tuyas de fans, de agradecimientos, de historias, de por favor, desde pedirte dinero hasta pedirte un saludo, 500 cosas, ¿no? Y ese amor, wow, en un segundo te llena y es padrísimo. ¿Qué hace Toño o Antonio con ese odio? Yo ¿Cómo creo que sí, es bien difícil y sí hay que, sí te pegan, a mí me pegan las cosas bien cañón, por supuesto que me pega. tiene sensibilidad? Claro, Mucha. claro que te afectan. Y como te afectan, también las tienes que ver y también tienes que tomar en cuenta que hay mucho odio generado que no fue por ti. Es más, yo no lo tomo personal, aunque sea un comentario personal hacia mí. Oye, Antonio, vas y me saludas a tu madre y eres un hijo de tal por cual, bla, bla, bla. No lo tomo personal, porque sé que ese odio engendrado en ellos no es conmigo. A lo mejor yo represento algo que ellos no están de acuerdo o que no les gusta. Y hay mucho odio y mucha separación en la sociedad actualmente. Y honestamente, y fíjate, curiosamente, son muchos menos, cada vez más, los que están conmigo. Los que en realidad están son porque sí me oyen. Y hay mucha gente que
sabe perfectamente bien mi postura política, perfectamente bien, sin yo decirle, ¿no? Pero también hay mucha gente que cada vez llega conmigo y se acerca más y me empiezan a seguir porque dicen, oye, la otra vez te oí, tienes razón en esto y en esto, me late eso. A eso sí les das cabida y es una plática bonita porque es constructiva, tú les puedes aportar y ellos te pueden aportar. Y cuando alguien te dice, oye, yo no te soporto por esto, pero yo creo que podrías hacer esto, órale. Pero cuando es algo de, ¿sabes qué, Ivonne? Tú vas y, o sea, eso no tiene ni fundamento alguno y no debe de tener y no debe de afectar, por supuesto. No sé cuántas personas que cuando me estén viendo contigo, pues me voy a llevar una serie de mentadas de madre también. Entonces, eso es un hecho. Eso es un hecho. Y ya hasta me acostumbré. Ya hasta me acostumbré a que me mienten. Es más, cuando no me mientan la madre me siento mal. Cuando todo estuvo mi día hoy. Digo, algo está mal aquí. Y gracias a Dios, diario hay gente que me mienta la madre. Pero es también parte de lo mismo y tienes que tener, de hecho, yo le doy gracias a Dios que tenga cada vez más personas que a lo mejor no concuerdan conmigo, pero ellos tienen su visión y su cosmos. Pero qué bueno que me tomen en cuenta. Malo sería cuando yo pasara desapercibido, sin que nadie me volteara a mentar la madre o a aplaudir. Eso sería lo malo. Sí. ¿Entonces te claro por qué era, Ivonne? Porque, o sea, ¿cómo manejas o qué se siente ser amado y odiado? Que creo que está bien contestado, ¿no? Hasta cierto punto creo que ese es el objetivo. Que te amen o que te odien. Que no pases sin pena ni gloria. Creo que eso es lo bueno. Aztele.tv